¿Cuántas veces has perdido una venta sabiendo que lo que tú vendías, tu solución, tu producto, tu servicio, era mejor? Seguro que más de una, lamentablemente más de dos, y lo único que te puedo decir es que no estás solo, que esto nos ha pasado a todos, y que hay una razón detrás de esto. Porque cuando tu cliente tiene encima de la mesa 2, 3, 5 propuestas muy parecidas y elige a uno que incluso a lo mejor no es el más barato, no necesariamente es porque tenga una mejor relación, porque haya un enchufe o porque haya tráfico de influencias por detrás. Eso, bueno, en algún caso puede suceder, cada vez afortunadamente menos, pero no está ahí. Está en un dato muy importante, y es que la gente tiene miedo a equivocarse. Y cuando tienen miedo a equivocarse y los estudios te dicen que 8 de cada 10 compradores empresariales acaban insatisfechos con el proveedor, no con el producto, no con la solución, con el proveedor, hay mucha ciencia detrás. Así que hoy quiero contarte qué tienes que hacer, preguntas, cómo es tu propuesta, qué errores evitar para garantizarle a tu comprador, a tu cliente, que contigo no se va a equivocar. Así que si estás preparado, comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, encontrando el equilibrio entre tu vida personal y profesional y ayudándote a colocarte con un profesional reputado dentro de tu sector, de tu negocio, de tu país o de la área geográfica en el que estés actuando. Ese es mi objetivo con el podcast de las ventas, ayudarte a crecer y ayudarte a transmitir este mensaje tan bonito de que vender es ayudar, porque cuando alguien tiene un problema y tú se lo solucionas con lo que le vendes, en el fondo estás ayudando. En el fondo y en la superficie estás ayudando. Venga, voy al grano, que no me quería dispersar. Te contaba en la introducción que cuando un cliente toma una decisión de compra, tiene mucho miedo a equivocarse, como tú lo tienes cuando vas a comprar. Todos no nos equivoquemos, todos tenemos miedo a cometer un error. Y la experiencia previa está diciendo que, como te decía antes, hay un estudio de Forrester que dice que 8 de cada 10 compradores de empresas acaban insatisfechos con el proveedor, pero no con la solución, no con el producto, con el proceso, con lo que pasa después. Porque tu cliente ha comprado más veces, ha pasado implantaciones, tiene una experiencia a veces terrible y a veces bonita, de todo lo que ha salido bien y todo lo que ha salido mal a lo largo de toda su experiencia profesional. Por eso lo que tienes que hacer, lo que le pesa a la hora de decidir a tu cliente, es qué le da, o sea, lo que realmente tienes en la cabeza con tu cliente cuando quiere tomar la decisión es, ¿qué me da más seguridad? ¿Cómo puedo minimizar el riesgo de lo que va a suceder una vez que firme? Porque lo que más les preocupa cuando eligen a un proveedor, primero es la seguridad con sus datos, ¿no? Segundo, el soporte técnico, no el producto y no el precio. Estas son las dos cosas que, según un estudio de Gartner, y esto te lo digo para que veas que no me lo he inventado, aunque la experiencia me dice que es lo mismo, valoran los compradores: la seguridad, el soporte técnico. Es decir, saber que lo que estoy comprando no va a ser un problema, saber que estoy confiando en ti y tú, por lo tanto, vas a respetar mi confidencialidad y todo aquello a lo que te estoy dando acceso. Y segundo, que cuando haya un problema, que lo va a haber, porque la vida es esto, problemas, vas a estar ahí y voy a tener un soporte técnico que me garantice que no voy a tener tantos problemas. Tu cliente no va a saber cómo funcionan las cosas hasta que las use, por más que haya hablado con clientes parecidos que ya hayan usado lo mismo que tú le estás vendiendo. Lo que pasa es que lo que sí que puedes saber es cómo es trabajar contigo.
¿Qué mecanismos implementas tú para que el trabajo contigo sea mucho más fácil que con otros? Pero lo que pasa es que esto solo lo vas a ver cuando tú se lo cuentas. Por eso estamos en el episodio de hoy. Porque fíjate, cualquier compra, cualquier proyecto se va a atascar. Va a haber las compras se atascan, los proyectos tienen problemas, la vida en sí mismo está aquí para que nosotros resolvamos lo que nos surge por el camino. Y tu cliente tiene experiencia personal y profesional y sabe que hay momentos en los que las cosas fallan. Así que, ¿con quién va a firmar? Con la persona que le dé más confianza, más seguridad y más tranquilidad. Y esa persona tiene detrás una organización que tiene que ser, bueno, coherente y le tiene que dar exactamente esa misma sensación, ese mismo feedback. ¿Y cómo puedes contar esto? ¿Cómo puedes hacer un discurso de manera que transmitas toda la seguridad que tu cliente necesita? Pues bueno, antes de eso, antes de verdad de cómo puedes contárselo, tienes que hacerte una pregunta. Ya no es cómo se lo cuento, es ¿qué información necesito para contárselo? Porque a veces estamos pensando en cómo voy, cómo doy, cómo doy, cómo doy. Pero es que para dar, para dar, para aportar, para ayudar, tienes que saber cómo ayudar, cómo aportar, qué necesitan, en qué momento, de qué forma, porque si no al final lo que estás haciendo es soltar información sin aportarlo en un contexto. Por eso las preguntas, que soy muy pesadita, ya lo sé, las preguntas son tan, tan, tan importantes. La diferencia entre una propuesta genérica que describe muy bien el producto y el servicio y una propuesta, una oferta que de verdad llega al cierre de la venta, es que esta que llega al cierre está perfectamente adaptada a lo que el cliente quiere leer. Y tú estás hablando en el mismo lenguaje, en el mismo contexto, con el mismo grado de dificultad y en el mismo problema que tiene tu cliente. Por eso hay una serie de preguntas que tienes que hacerte siempre tú en tu cabeza y que son preguntas para cualificar. Y mira, pásate por eticacomercial.com/recursos, que ahí hay la de Dios de recursos, pero hay uno que son las 30 preguntas que te ayudan a cualificar mejor. Pero no quiero irme a eso. Pero fíjate que cuando tú entras a una reunión y tienes claro cuál es el objetivo, de esto hemos hablado en varios podcasts, tienes que entender que cuál es el objetivo implica una serie de cosas que tú necesitas preguntar. Si tú quieres acabar vendiendo, ¿qué necesito para vender? Bueno, pues algunas preguntas es, ¿qué herramientas usan ahora? ¿Cómo están funcionando? ¿Qué están utilizando ahora mismo? Porque ¿cómo vas a saber qué problema tiene si no sabes con qué está trabajando? ¿Con qué y con quién, no? ¿Y cuál fue la última implantación con otro proveedor? ¿Cómo les ha ido el último proyecto que hayan ejecutado? Aunque no sean ni de tu sector, ni de tu tecnología, ni del ámbito de tus competencias, ni tengas ni idea. Pero si tú averiguas cómo ha sido la última implantación me da igual, como si fue pavimentar la acera delante del edificio al que vas. Si averiguas qué ha sido y por qué fue mal, vas a entender que muchas veces no es en la técnica. Es en la comunicación en lo que están fallando las cosas, pero necesitas saberlo. Si fue un desastre, tienes que saber por qué. Y si fue un éxito, también necesitas saber por qué. El éxito se replica, el fracaso, si no se averigua dónde fracasó, se vuelve a replicar. Y hay que intentar, en la medida de lo posible, por favor, siempre replicar el éxito y nunca replicar el fracaso. También tienes que averiguar cómo es su día a día, o cómo será su día a día, o qué se imaginan que será su día a día cuando ese problema, ese conflicto, bueno, cuando se resuelva la situación que tienen entre manos. Si les come tiempo, lo hemos hablado en estos episodios cuando hablábamos de la parte financiera. ¿Cuánto tiempo les come? ¿Qué problemas? ¿Cómo se repite? Es decir, tú imagínate, con esta información, el objetivo de saber esto es que tú puedas contar cómo va a ser el primer lunes después de implantar lo que yo te voy a vender. Porque ese primer lunes, después de implantar lo que tú vas a vender, tiene que ser infinitamente mejor que el lunes que tienen ahora. Pero solo puedes saber cómo va a ser mejor cuando sabes cómo es ahora. ¿Qué soporte tienen? ¿Quiénes van a usar la solución en el día a día? Porque eso va a cambiar cómo va a ser ese famoso lunes. Cuando tú tienes claro qué problema tiene tu cliente, es que da igual que estés vendiendo ciberseguridad, observabilidad,
proyectos de data outsourcing da exactamente igual. Como si estás vendiendo muebles, como si estás vendiendo material de oficina, como si estás vendiendo soluciones médicas, vino o maquinaria industrial. Es exactamente igual. O pisos, fíjate, da lo mismo. Cuando tú sabes, y es más, esto te lo estoy contando porque es un podcast de las ventas enfocado a la venta B2B, pero en realidad esto mismo lo puedes utilizar para cualquiera. Porque al final saber qué problema tiene y cómo le cambias la vida es lo que de verdad te va a ayudar a que esto consiga avanzarse. Y con esta información que consigues de tu cliente es donde extraes 4, no 5 ni 25, 4 cosas que tienes que incluir y tienes que contemplar y tienes que contar y le tiene que quedar medianamente claro a tu cliente. Porque, verás, tu cliente, dentro de su casa, ya hemos hablado, hay comités, hay distintos roles, hay distintos perfiles, y la mayoría de esos comités ni se hablan entre ellos y muchas veces no se deciden porque no queda claro en qué van a cambiar. No quiero contarte cómo actúa dentro de un comité, pero sí que quiero que tengas claro que cuando tú averiguas estas 4 cosas que te voy a contar ahora y las pones no solo en tu propuesta, que ya veremos cómo, sino que también la pones en todas tus conversaciones, en todos los roles y en todos los decisores, estás garantizando que tú estás trabajando de una manera distinta y que tú estás reduciendo el nivel de riesgo y el nivel de incertidumbre, y eso va a hacer que aumenten tus probabilidades de vender más, que al fin y al cabo se trata de eso. ¿Y cuáles son esas 4 cosas? La primera, cómo encaja y se integra lo que tú estás vendiendo con lo que ya tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que estar, bueno, hay muchos momentos de fricción en las integraciones con otras cosas que ya tienen o con otras personas o con otros entornos que ya estén trabajando. He dicho cosas porque las cosas integran todo lo demás. Cuando tú sabes cómo integrarte y eres capaz de decir, mira, esto tiene un nivel de integración complicado, en otros clientes lo hemos resuelto así. Entonces lo que podemos hacer es, integramos, luego iré a cómo lo vamos a hacer, que me estoy adelantando. Pero tú tienes claro cómo encaja y después vas a contar cómo lo hacen, no me quiero adelantar a la segunda parte, que efectivamente es cómo va a ser la implantación. Tú necesitas saber cómo encaja con lo que ya tienen. Porque si no encaja, tienes un problema. Y además lo tienes tú, ¿eh? Y el cliente también lo tiene, pero tú también has fallado un pelín, déjame que te lo diga, a la hora de no entender qué problema tiene tu cliente. Así que lo primero es cómo encaja con lo que ya tienen. Para eso tienes que saber qué es lo que tienen, qué van a sustituir o qué nuevo están pensando en implantar para ver cómo va a funcionar todo dentro del ecosistema que tiene tu cliente. Lo segundo es cómo va a ser esa implantación. Tienes que integrarte con cosas y cómo te vas a implantar semana a semana. En la semana 1 hacemos esto, en la semana 2 hacemos este otro, pasamos a este faseado, pasamos a este quinto faseado. Verás, porque cuando tú eres detallista, sin tener que escribir 47 páginas de cómo va a ser la implantación, pero dices mucho más que la implantación es sencilla, sino que puedes decir, oye, mira, mi proceso de implantación es en 48 horas, depende de la sencillez de lo que sea, ¿eh? En 48 horas lo tienes funcionando porque nos integramos así con esto, y el así tienes que decir, me integro con una API o me integro porque, yo qué sé, hago, no tengo ni idea, vamos a decir una API o alguna llamada para que sea más fácil a la otra aplicación y me la traigo de vuelta. Y además con esto, en 48 horas está funcionando. Pero además, como sabemos que y esto me estoy adelantando, a cómo va a cambiar ese lunes, ¿te acuerdas que te lo decía antes? Además, lo que vamos a hacer después de esta implantación, que se hace así, después, cada lunes voy a tener una reunión con tu equipo para que vayamos viendo, hacemos una formación, una adopción, porque al final formación y adopción no es lo mismo. Formar es suelto un speech, te lo cuento y ya está. Adopción es acompañarte durante todo el proceso para que esto lo adoptes, lo integres en tu manera de trabajar. Fíjate, no lo había pensado yo hasta ahora. Yo estaba llamando a mi programa de alto rendimiento en ventas, Vende sin miedo, cuando en realidad es una adopción, porque te ayudo a integrar y a mejorar lo que estás haciendo, toda la filosofía de ventas en tu día a día. Pero que no me quería ir por ahí, que no era un spoiler de ventas. Tú tienes que estar contando cómo vas a trabajar, cómo vas a esa parte, hacer que tu cliente cambie su lunes con todo lo que tú le estás haciendo. Y cuando
tú le cuentas y dentro de tus fases de integración está cómo van a ser capaces de utilizar lo que tú les estás contando, automáticamente y de manera natural surge la tercera de las partes que tienes que contemplar, y es cómo cambia ese famoso lunes. ¿Cómo va a cambiar cuando esto esté funcionando? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mejorar? ¿Tu equipo va a ganar tantas horas al día? ¿Va a ser mucho más fácil? ¿Vas a ser capaz de detectar un problema antes de que surja? ¿Vas a poder, bueno, detectar un problema antes de que surja es predecir? ¿Vas a ser capaz depende de lo que estés vendiendo, ¿no? De optimizar los procesos, de automatizar tareas? Tienes que entender cómo lo vas a poder contar para que puedas decir, tus empleados van a ahorrarse 3 horas a la semana gracias a esto, o 3 horas al día, o lo que sea. Cambia, cuenta una bonita historia, sin que te pongas a montar un storytelling salvaje, pero sí que tienes que contar una historia de cómo va a ser ese lunes, porque la gente compra el resultado. La implantación quieren saber que es un camino. O sea, la gente compra el resultado y luego quiere saber que ese camino de verdad se valida. Tiene sentido. Si tú ves el resultado, pero ves que el camino no tiene lógica, el resultado, por muy bonito que sea, no va a encajar, no lo van a acabar de ver. Y después, además de esto, hay una parte, cuarta, ¿cómo pongo el dedo? Cuarta parte que hace que la gente acabe ganando más confianza, ganando más seguridad en tu propuesta y reduciendo la incertidumbre. Y es saber con nombres y apellidos quiénes van a ser las personas que les van a ayudar, qué experiencia tienen, dónde han trabajado y cómo lo han hecho antes. Porque si tú al final el soporte técnico está subcontratado a la India, a Pakistán, a Tombuctú, me da exactamente igual, y no va a haber nadie que hable su idioma, ya saben que van a tener un problema. El soporte técnico es la segunda razón por las que compradores eligen un proveedor. Fíjate, ¿eh? Y yo llevo ¿qué? Unos cuantos años vendiendo, yo he vivido servicios de soporte que son brillantes y servicios de soporte que lo voy a dejar en puntos suspensivos porque prefiero no añadir absolutamente nada más. Eso es lo que hace que tú tengas ganas de seguir colaborando con esa empresa y con ese proveedor, o no. Pero si tú le dices: "Mira, tu contacto en soporte es, Juan, y tiene tantos años de experiencia. Cuando una vez que firméis vas a tener su teléfono móvil, si se va de vacaciones, está enfermo, te lo vamos a notificar, y hay un procedimiento por el cual vas a poder seguir manteniendo el mismo nivel de servicio, vas a tener su cuenta de correo y vas a tener la manera en la que trabajamos con el resto de nuestros clientes, que es bla, 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 bla", y se lo cuentas. Y aparte, te puedes decir, y para la adopción va a haber un equipo especializado que te lo va a contar, sin embargo, para la formación a tus usuarios más técnicos, la misma persona, Juan, que te va a dar el soporte, es quien te va a dar la formación para que también entienda vuestro entorno y a partir de ahí sea mucho más sencillo cuando haya una incidencia, hacer que la resolución sea mucho más efectiva y más rápida. Con esto, estás minimizando el riesgo y la duda y la inseguridad al máximo. Y ahora me estarás diciendo: "Marta, pero esto es un montón de información. ¿Cómo pongo esto dentro de la propuesta?". Porque si tu propuesta ya tiene un montón de páginas, te animo a que lo reduzcas, menos es más, sabes que soy muy minimalista para esto. ¿Dónde lo metes? Bueno, pues no es que haya un apartado específico donde pones todo esto. En realidad, lo que acabas de escuchar, lo que te acabo de contar, tiene que estar, pero no como un párrafo al final, sino como estructurado dentro de la propuesta. Es, como te decía antes, una historia que vas contando. Tiene que haber un plan de implantación que va por fases, con tiempos, con equipos, con puntos de control, un plan de contingencia. Oye, cuando nos ha pasado esto, hemos pensado en esto otro. Los nombres de las personas, evidentemente, eso sí que puede ser un apartado después, o incluirlo dentro, después hacer un resumen. A veces se mete dentro del proyecto y luego te sacas cosas como un resumen ejecutivo de las principales ventajas, no solo de esta parte, sino lo que estás vendiendo, pero no quería irme ahí a contarte cómo hay una buena propuesta, que también hay unos cuantos podcasts hablados de esto. También puedes decir, si quieres, ¿sabes? Puedes conseguir, lo hemos dicho muchas veces, que hablen con otros, pero no me quería meter aquí. Eso ayuda a reducir el nivel de riesgo. Y luego hay una cosa muy importante que como comerciales yo lo he hecho siempre, pero sin embargo a veces cuesta, y es llevarte a alguien del departamento técnico, no un preventa, el departamento técnico, cuando ya estás al final, para resolver las dudas en ejecución. Y si esa persona del departamento técnico además es el preventa, ya es la leche, porque te va a hacer la oferta muchísimo mejor. Así que si tu propuesta, verás, dedica tanto espacio al cómo vamos a trabajar juntos como al qué te ofrezco, ya estás vendiendo distinto
a lo que está vendiendo la competencia. Ya estás haciendo todo lo posible para minimizar la incertidumbre y, por lo tanto, minimizar el riesgo. Y antes de terminar, déjame que te cuente los errores más habituales, que son los que te suelen costar una venta a la hora de hacer una propuesta. La primera es no haber hecho las preguntas adecuadas, que ya te lo he contado. Necesitas, cuando presentas la propuesta, que esté aterrizada a la realidad de tu cliente. La segunda, hablar de implantación solo cuando te lo preguntan. No, dilo tú. O sea, es muy fácil decir, te lo implanto en una semana, en 2, en 48, este es el faseado estándar, aunque en tu caso hay que analizar y tenemos que ver, bla, 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 bla. No utilices, o sea, evita palabras genéricas que hemos usado todos a lo largo de nuestra vida. Nuestro servicio es excelente, profesionales con no sé cuántos años. No, Juan tiene tantos años de experiencia, te va a dar el servicio, este es el SLA habitual, esto es cómo estamos trabajando. Concreto, lo más concreto posible. Lo concreto cierra ventas, lo genérico suena mucho a marketing. Y verás, ¿te acuerdas lo que te decía al principio? De no preguntar cómo ha sido su última implantación, su último proyecto, aunque no sea de lo tuyo, porque eso es la información que te va a dar de lo que están valorando, no solo en una propuesta, sino en el trato. Porque somos personas, por favor, que no se nos olvide, y necesitamos sentirnos atendidas y sentirnos valoradas. Y esta parte, cuando la olvidas, es cuando acaba fallando todo. Y el error más gordo, ya lo sabes, es mentir o exagerar o suavizar en exceso tanto como para prometer unos plazos muy cortos, o unas integraciones sencillas cuando sabes de sobra que no es, o una funcionalidad que sabes que no es. Eso ya de por sí, bueno, mira, es que esto ni voy a seguir ahondando aquí porque lo sabes de sobra. Tengo que contarlo porque es importante tener en cuenta que eso te cierra puertas, te cierra ventas. ¿Y te acuerdas cuál era el objetivo del podcast? Ayudarte a convertirte en un profesional reputado. Bueno, pues eso también te minimiza ahí. Así que procura, a veces pasa porque no lo sabes y porque te encuentras cosas que el cliente tampoco te ha contado, pero si ya lo sabes de partida, yo creo que no merece la pena en absoluto contarlo. Así que no me quería extender nada más por hoy. Quería decirte que tu cliente investiga tu producto solo, pero no sabe cómo es trabajar contigo, sobre todo si es la primera vez que lo ha hecho. Así que esto solo se lo puedes contar tú u otros clientes que hayan tenido una experiencia, pero lo mejor es que tú seas quien le cuente a tu cliente cómo es trabajar contigo. Se lo cuentas con la teoría y con referencias de clientes que apoyen realmente aquello que acabas de contarle a lo largo de toda la propuesta. Porque eso les va a dar la tranquilidad necesaria como para acabar comprando antes que a otro, incluso si tu solución no es la más barata. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que cada semana, aparte del podcast, escribo una newsletter completa, detallada, con una idea que puedas ejecutar y accionar desde el minuto cero para acabar cerrando más ventas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.